Hola, hola. Bueno, estoy grabando ya la segunda parte de este aula. Acabo de enviarles ya la primera parte en tiempo y forma, así que ahora estoy grabando la segunda parte, que más o menos va a tener cerca de 1 hora y lleva un tiempo entre que se termina de cargar y guardar y después la subo a YouTube. En realidad yo tenía la posibilidad de guardar, de salvar estas videoaulas en el espacio, en el workspace de la propia universidad, sin necesidad de cortar cada pedazo. Pero ocurre que, como ustedes me comentaron, no todos tienen el acceso al Simbra. Y si yo hubiera grabado el aula en el workspace, algunos integrantes de esta turma no hubieran tenido la posibilidad eh, de, de- de bajar la videoaula o de asistir, porque en el workspace de la UNILA es estrictamente a través del correo institucional. Entonces, por eso lo grabé en mi cuenta personal y para facilitar y por el peso que tiene el video, lo coloqué en YouTube, solo que cerrado, no está abierto al público porque es una aula exclusiva para ustedes, pero así el link no pesa tanto y es más fácil de subir, de bajar, en fin. Así que vamos a dar continuidad a la segunda parte de este aula y ahora vamos a entrar a los elementos del cuestionario. ¿Me permiten, por favor, compartir? Oh my God. A ver, vamos a... Ok, voy a cerrar esto. Es aquí, es aquí. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos a comenzar primero con el repaso de lo que yo les comentaba, que debe ir al inicio de la hoja del cuestionario sobre las preguntas que no parecen preguntas. Y estas serían, bien en la parte de arriba, después de haber identificado correctamente eh, al cuestionario, eh, que está siendo usado para la investigación tal y tal. Después de eso, tienen un primer espacio donde pueden pedir la identificación de la persona, obviamente ofreciendo el anonimato. Pero pueden colocar un número, pueden colocar un alias, pueden colocar un nombre de fantasía, si la persona prefiere no ser identificada, pero en esa primera parte, nombre o identificación, recomiendo que coloquen de las dos maneras, nombre o identificación, debería ir eh, algún número, alguna palabra, algún nombre que luego en una tabla, en el Excel, ustedes puedan identificar si es hombre, si es mujer, caso 1, caso 2, y coloquen algunos detalles, cuestionario aplicado en tal lugar, en tal fecha. No confíen nunca en su memoria de, no, ¿para qué voy a colocar todos estos elementos si yo me voy a acordar de quién fue, de a qué hora fue, dónde fue? Porque nuestra memoria es traicionera, ¿no? O pasan otras cosas, aplicamos muchos cuestionarios y después cuando queremos recordar se nos hace una confusión. Este era de fulano de tal, de mengana, en fin. Entonces, les recomiendo que a la identificación se corresponda con una tabla de Excel donde pongan todos esos detalles de dónde fue aplicado y algunas observaciones, si ocurrió algo en particular, si hubo algún inconveniente, cuánto tiempo les llevó, todo el proceso de negociación, como se le dice, para que la persona acceda a responder al cuestionario, si llevaron el cuestionario en papel, si fue un cuestionario online, en fin, los detalles que luego van a ser
muy importantes a la hora de redactar los resultados, porque así descargan en esa tabla toda la información relacionada a la aplicación que después se les va a hacer confusa, ¿no? Entre tantos cuestionarios. En esa primera parte, en ese cabezario, como se diría en portugués, imaginando que es una hoja A4, yo estaba buscando algunos cuestionarios, pero por una cuestión de propiedad, de que están hechos por estudiantes, hay algunos míos que son viejísimos, pero por una cuestión de protección de la identidad, prefiero explicarlos, ¿no? Entonces, en ese cabezario, en la primera parte, imaginándonos que es una hoja 4, pueden colocar la identificación de la persona que va a responder, tanto si quiere colocar solo su primer nombre, si quiere colocar un nombre de fantasía, si quiere colocar un número, que, insisto, en ese caso van a tener que relacionarlo a una tabla, a ese número. Es importante que la identificación que elija la persona nos permita entender si es hombre, si es mujer, en fin, datos muy necesarios para luego hacer agregaciones y desagregaciones. Si necesitan preguntar profesión, si necesitan preguntar eh, si estado civil, y ahí le pueden colocar varias opciones, estado civil, y ahí colocan soltero, viudo, casado, separado, unión civil, ahí pueden colocar eh, distintas opciones para que la persona pueda elegir apenas una. Eh, y eso luego se va a tabular. Cada vez que coloquen las cuestiones en el cuestionario, ustedes ya tienen que estar pensando en el procesamiento. Uno de los errores que veo cuando se construyen cuestionarios es que la persona nunca tiene en cuenta, el pesquisador, la pesquisadora, el procesamiento. Entonces ya cuando colocan las opciones, tienen que colocarlas con un circulito, cosa que la persona haga apenas una marca, ¿no? Repito, a las personas generalmente no les gusta escribir. Entonces, siempre que coloquen opciones, pueden colocar un espacio o entre paréntesis para colocar un gis, una X, una marquita, y de esa forma le están haciendo preguntas que no parecen preguntas. Entonces, en todo ese cabezazo, en toda esa primera parte, puede estar sexo, religión, si fuera necesario, porque religión también ya es un dato bastante personal. En algunos contextos, como por ejemplo en una historia política con estados más laicos, como Uruguay, como Argentina hasta hace un tiempo, preguntar sobre religión era un dato considerado muy personal. Incluso eso suele ser un problema también aquí en Brasil a la hora de la búsqueda laboral, ¿no? Personas que quieren determinar la contratación de un trabajador teniendo en cuenta determinadas variables, si es soltera, si, en fin, y también desagregadas por sexo. Entonces, religión realmente debería ser una pregunta muy bien pensada de acuerdo a los interrogantes, o sea, solo colocarla cuando realmente forma parte de una pesquisa donde religión es una categoría, es una variable importante para responder al interrogante de pesquisa. Pero en ese cabezario, en esa primera parte de la hoja, pueden ir perfectamente todas estas preguntas que no parecen preguntas. Por ejemplo, ¿tiene hijos? Si no, ¿cuántos? Y ahí vamos a hablar de otro tipo de preguntas que se llaman preguntas contingentes. Pero vamos a ir paso a paso y voy a usar un texto que se los coloqué en las sugerencias bibliográficas de la primera parte, que me parece interesante para analizar tipos de preguntas, ¿no? Vamos a ver si podemos agrandar esto. Sí, vamos a agrandarlo. Ahí está. Entonces,
Ahí está. Bueno, aquí tenemos un formato de pregunta cerrada que tiene apenas opciones sí, no, no sé. Y fíjense cómo se usan los paréntesis eh, para colocar una marquita y con eso ya dar por respondido. Cuanto menos esfuerzo de escritura tenga que hacer quien responde, mucho mejor. Y reservar solo la respuesta abierta que exige escritura hacia el final o hacia una cuestión muy medular. Acá quiero hacer una consideración. Por favor, pueden mirar hacia la última opción, now say, o no sé en español. Y sobre esto, los metodólogos nos alertan de que no sé es una puerta de escape. Es decir, no tengo posición o no tengo opinión sobre este asunto, no sé. Cuando colocan el no sé, tienen que saber que si es una cuestión sensible o si es una cuestión sobre la que la persona no quiere posicionarse o no le interesa posicionarse y ustedes le dan la opción no sé, le están dando un punto de fuga. Y la opción no sé en el procesamiento no tiene mucho impacto. O sea, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, la respuesta sí, luego cuando procesen esa información van a poder decir, tanto por ciento de los entrevistados respondió que sí a la cuestión número 8, sea cual sea. Y de esa proporción, tantos eran mujeres, tantos eran varones. Tantos tenían esta franja de edad, tantos tenían aquella. Tantos tenían familias a cargo, tantos eran solteros, eran viudos. Pueden correlacionar. Ya el no sé, no sé, ese no se correlaciona. Los que dijeron no sé eran más solteros, eran más casados, eran más adultos, eran más... Y ahí entramos en un terreno de las inferencias, a suponer por qué los no sé. Entonces, tengan mucho cuidado cuando en un cuestionario van a colocar la opción no sé, o no sabe, no contesta, por ejemplo, en las pesquisas electorales, porque es un punto de fuga. Y si ustedes abren la puerta, se van a ir. Entonces yo sugeriría que el no sé prácticamente no sea utilizado en los formatos de respuesta, porque es una forma de no responder nada y en el procesamiento de la información no va a ser tan productivo, tan rico y tan correlacionable y comparable como una respuesta positiva como el sí y una respuesta negativa como el no. Sigamos. Y aquí aparecen las famosas cuestiones contingentes o preguntas contingentes. Seguramente ustedes la vieron muchísimas veces. Le voy a poner nombre a algo que ustedes ya seguramente están muy familiarizados, que es sé sí, sé no. Usted responde tal cosa por sí, y si responde por sí, por ejemplo, en una pregunta podría ser usted tiene dependientes familiares a cargo. Sí, no. Sí, son hijos, son adultos mayores, son, o si la pregunta directamente es, ¿usted tiene hijos? Sí, las edades. Tal vez las edades de los hijos les diga algo en relación a su interrogante. Entonces, cuestiones contingentes es cuando a una primera pregunta cerrada, por sí o por no, aquí no existe la opción no sé, se le sigue otra pregunta relacionada y condicionada al hecho de haber respondido que sí o al hecho de haber respondido que no. Aquí hay otro ejemplo, por eso quería usar este texto. ¿Por qué también tenemos preguntas contingentes, contingentes que son más de una y que están relacionadas y condicionadas? Podría ser contingente simple cuando nuevas preguntas se desprenden de haber respondido que sí o de haber respondido que no, como es en el caso de esta figura, eh, donde hay un ejemplo, si la población oyó hablar de tal política pública, programas, ideas y modelo. Aquí en FOS podría ser
barrio inteligente, smart cities. Sí, sí, y ahí le hacemos otras preguntas. En este caso, bueno, está interrogando sobre el conocimiento de una política pública, eh, y ahí sí no oyó hablar, si nunca escuchó hablar, no tiene sentido preguntarle nada. Pero si escuchó hablar, ahí sí podemos ver cómo el autor aprovecha que ya escuchó hablar para hacer preguntas sobre percepciones. En caso afirmativo, você en general aprova o desaprova o programa. Aprova, desaprova, sin opinión. Ahí está el no sei, sin opinión. Você ya compareció a alguna reunión, sí, no. Y esa contingente, a su vez, tiene otra contingente. Si concurrió a alguna reunión de residentes, de vecinos, en caso afirmativo, ¿cuál fue la última vez? Y así podemos ir encadenando preguntas que estén relacionadas a si la persona conoce o no alguna política pública que estemos evaluando en lo particular. Aquí, en la misma página, tenemos una variación que es las respuestas contingentes dobles. ¿Qué quiere decir? O compuestas o compostas. Cuando las preguntas contingentes aparece tanto se diga que sí o se diga que no. Con el no sé no hay preguntas contingentes. Ahí ustedes pueden ver, en este caso, que es una típica pesquisa de empleo-desempleo, donde la pregunta es, que podría ser muy bien de la Pesquisa Nacional de Amostración por Domicilio, pero no es porque este autor es americano traducido al portugués. Bueno, trabajó alguna vez durante la semana pasada, incluye trabajo parcial, pero no el trabajo doméstico. Sí, sí, ¿cuántas horas usted trabajó en la última semana contando todos los empleos? Y le da rango de horas. Si no, si estaba procurando empleo, si no estaba procurando empleo. Entonces pueden ver cómo estas preguntas contingentes son interesantísimas de formular, de saber formular. ¿Por qué? Porque les ahorra muchas preguntas en renglones que ocuparían un espacio enorme en el cuestionario. En cambio, así, la persona va marcando con crucecitas y nos va revelando muchísima información muy relevante. La pregunta contingente es una pregunta que yo les recomiendo la practiquen mucho y la sepan utilizar y la sepan colocar en el cuestionario con la bibliografía que yo les estaré acercando. Incluso este texto va a estar también eh, correspondiente al aula de técnica de cuestionarios en la turma virtual. No solamente van a estar estas videoaulas, sino que van a estar todos los textos que yo utilicé, tanto en hiperlinks como, en este caso, que no tengo cómo hacer hiperlink porque yo lo escaneé, subido a la turma virtual. Muy bien. Acá vienen un tipo de preguntas que tienen varios nombres. Se llaman preguntas de escala o preguntas escalonadas, pero el nombre técnico, el nombre original, tiene que ver con un cientista social, con un politólogo llamado Likert, ciudadano de algún de los países escandinavos, no recuerdo ahora si era sueco o algo así, que en portugués también se le llaman cuestiones matriciales. ¿Para qué se usan estas cuestiones matriciales? O escala de Likert. Lo pueden encontrar en la literatura de referencia como escala de Likert. Likert. Lo van a ver incluso en los textos que yo les coloqué. Aparece mencionado quien creó esta técnica de preguntas y respuestas. ¿Cuándo es que se usa? Y acá tenemos que ser muy claros. Hay asuntos que son muy complejos que la persona no puede responder por sí o por no. Porque hay asuntos que son
Ah, bueno, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Ah, solo, sí, pero solo en los casos que tal y tal y tal cosa haya sucedido. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Sí, pero solamente en casos o no en todos los casos o sí en todos los casos, en fin. Hay asuntos que son tan controversiales, que son tan complejos, que no podemos apenas un sí o un no, y no nos serviría una respuesta abierta, una pregunta con respuesta abierta, 3 renglones para que responda, sino que queremos ver diferentes intensidades. Le damos la opción de colocar diferentes intensidades en la respuesta. En este caso, figura 7-5, aparece la pregunta tal, una serie de preguntas. Lo que este país precisa es de más ley y orden, la policía debe ser desarmada en este país, durante las revueltas hay que tirar a los saqueadores, aquí les falta la S, ¿no? Y al lado están las diferentes intensidades de la respuesta. CF sería concuerdo fuertemente, concuerdo, en desacuerdo, desacuerdo fuertemente. Y el autor le deja todavía una columna que no recomiendo, que es la opción neutra, es cuando la persona quiere quedar, como dicen en Brasil, arriba del muro y no posicionarse. Pero de alguna manera, esta forma matricial o escalonada o matriz de Likert le da a la persona la posibilidad de colocar intensidades en la respuesta. Por ejemplo, va a haber algunos que a la pregunta del inciso A va a decir concuerdo fuertemente, pero va a haber otros que van a estar en desacuerdo, pero no es un desacuerdo intenso, solo en desacuerdo o solo en acuerdo. Y van a estar los extremos de concuerdo fuertemente, desacuerdo fuertemente. Eso nos va a dar información riquísima sobre las opiniones que tiene la sociedad sobre diversos temas. Quiero llamar la atención a un elemento técnico en la matriz de Likert. La matriz de Likert se hace con oraciones asertivas, no con oraciones interrogativas. En una matriz de Likert no se usa una oración con un signo de interrogación al final. Se usan formas asertivas, afirmaciones. No puede haber matriz de Likert si no hay afirmaciones. Entonces, en este caso son interrogantes, son preguntas, son questions que aparecen como afirmaciones y no como preguntas. ¿Por qué? Por ejemplo, generalmente hay investigaciones de percepción pública. La pena de muerte debería existir en los casos de homicidio, violación, pipipi. Entonces imaginen que acá en este ejemplo A, B y C serían los casos donde la pena de muerte debería existir y C en todos los casos. Entonces se coloca de una forma asertiva. No se dice, ¿debería existir la pena de muerte? Concuerdo fuertemente, porque al afirmar que se está de acuerdo o en desacuerdo es en referencia a una afirmación, no una respuesta a un interrogante. Si bien esto es un interrogante colocado en la forma de una interrogación, de una afirmación, perdón. Entonces, que quede bien claro que en una matriz de Likert las cuestiones aparecen en forma asertiva, afirmando algo, una afirmación, no un interrogante, y ahí la persona tiene diferentes grados de intensidad en su respuesta. Y en el medio, generalmente, ponen lo que este autor puso al final. No tengo opinión al respecto. Que bueno, es válido colocarlo, o por ejemplo cuando preguntan sobre un programa de gobierno, ¿no? La persona no tiene opinión, no desea manifestarse, en fin. Pero yo no soy muy partidaria de colocar la opción neutral, porque a la hora de procesar esa información, ¿qué vamos a poner?
15% declara estar fuertemente de acuerdo con que este país precisa de más ley y orden. 20% dijeron que concuerdan. 30% que desacuerdan fuertemente. Y el resto, para completar los 100, 5% solo en desacuerdo y el resto sería no tiene opinión. No sabe, no contesta o no tengo opinión. ¿Y cómo se relaciona no tengo opinión con? Ya se puede relacionar, pero ya ahí entra la cuestión de las elaboraciones muy indirectas. En cambio, cuando hay un sí, un no, o un concuerdo fuertemente, concuerdo, desacuerdo fuertemente, desacuerdo, ahí podemos ver, correlacionar, por ejemplo, los que desacuerdan fuertemente, cuál es su sexo. 55% de los que desacuerdan fuertemente son hombres, son mujeres, y lo vamos relacionando, son de tal edad, en fin. Pero la posibilidad de poner la opción neutral sí que existe. Y aquí el autor, Erbavi, también hace un llamado de atención al orden. Y comparto que el orden en el cual están hechas las preguntas puede afectar la respuesta. Por eso sugiero que las preguntas que no parecen preguntas estén arriba y después haya mucha variedad de estilos. Por ejemplo, puede haber preguntas cerradas, por sí, por no, preguntas contingentes, matriz de Likert, una pregunta abierta, múltiple escolla o múltiple opción, cuando se puede elegir entre varias opciones. Pero ahí tenemos dos tipos. Cuando tenemos múltiple choice y podemos elegir apenas una, y eso es un error que se comete mucho en los cuestionarios online. No se conoce suficientemente las posibilidades de respuesta y hay determinadas posibilidades de respuesta. A ustedes les habrá pasado muchas veces que quisieron marcar dos, que su respuesta en realidad, para ser clara, precisaba marcar dos cuestiones. Y sin embargo, el cuestionario les daba o uno o el otro. O sea, hay múltiple choice excluyente, donde si se apunta una, no se apunta a las demás. Y hay un múltiple choice que tiene varias alternativas, donde se puede colocar, por ejemplo, hasta 3. Se puede puntuar hasta 3 posibles respuestas. Y hasta en esa de múltiples alternativas, hasta el orden de esas alternativas al investigador, a la investigadora, ya le va a estar diciendo mucho. Porque incluso se puede decir que las coloque en orden de importancia. Que le coloque, imagínense que cuando ustedes han hecho un proceso selectivo para hacer estudios, por ejemplo, y se les ha colocado, lo voy a dar en mi caso, en el cuestionario, cuando obtuve una beca, una bolsa de la Agencia Española de Cooperación Internacional, me decía que elija hasta 3 universidades de un roll list, de una múltiple escolla, ¿no? Con todas las universidades que la Agencia Española de Cooperación Internacional tenía convenio. Pero me decía que las coloque en orden de importancia. Entonces había un cuadradito y yo puse la Universidad Pablo Olavide de Sevilla como primera opción. La Universidad de Huelva como segunda opción y la Universidad Carlos III de Madrid como tercera opción. Cuando salió mi bolsa, mi beca doctoral, salió en la primera opción. Pero si hubiera habido otros candidatos ahí, para que se distribuyan más los bolsistas, los becarios, seguramente hubiera terminado en otro lugar. Entonces, está múltiple choice con una opción excluyente, donde uno marca una cosa y ya no puede marcar la otra, y está múltiple choice con varias alternativas, y otra versión de esas varias alternativas es por orden de importancia. Dependiendo de lo que ustedes quieran como respuesta, ahí tienen 3 modelos de respuestas para darle variedad
a su cuestionario, para que no todo el cuestionario sea de preguntas abiertas, ni todo el cuestionario sea por sí o por no. Pueden tener distintos tipos de preguntas y de respuestas para darle dinamismo. Eso también ayuda muchísimo a entusiasmar, por así decirlo, a, a quien responde. Y este autor va a tratar también de la cuestión de las instrucciones. Y repito lo que dije en el segmento anterior. Lo ideal es que el cuestionario sea lo suficientemente claro para no necesitar instrucciones. Pero hay pesquisas, hay investigaciones que son muy grandes, muy extensas, para públicos muy diversos, y en esos casos sí se necesitan de instrucciones. Dependiendo la cuestión que vayan a, o la muestra, el tamaño de la muestra, el conocimiento que tengan de esa población. Ustedes van a trabajar lo más probablemente en esta cuando hagan su disertación y si utilizan esta técnica, lo más probable es que trabajen ustedes solos, individualmente. Pero cuando hay equipos de investigadores, ni el mejor cuestionario, ni el cuestionario más bien hecho va a tener algún suceso si no se le dan las debidas instrucciones al entrevistador. Porque, por ejemplo, CENS, o Pesquisa Nacional de Amostraje por Domicilio, estos grandes productores de conocimiento estadístico, como los sistemas públicos nacionales, tiene a disposición mucho personal, presupuesto y un tiempo considerable para entrenar a los entrevistadores. Por ejemplo, tengo el mejor cuestionario del mundo y estoy haciendo una pesquisa sobre el enfoque de género en la empresa familiar agropecuaria, una cosa que yo hacía bastante allá en Argentina. Entonces quiero ver la tomada de decisiones, quién lidera, quién decide, y cuando voy a hacer el cuestionario, por un bies que tiene que ver con el orden social, yo no entrevisto a las mujeres de ese predio rural porque considero, a priorísticamente, que ellas no toman las decisiones. Entonces busco al hombre de la casa, al jefe de familia, porque tal vez esa configuración esté en la mente del pesquisador a priorísticamente. Entonces no voy a poder observar ese cuestionario, no va a poder levantar los datos adecuadamente si el entrevistador no tiene un entrenamiento donde los objetivos de la investigación, los interrogantes de la investigación, la hipótesis de la investigación, no lo tenga claro. En el caso donde ustedes deleguen, porque es probable, deleguen a amigos, a conocidos que apliquen los cuestionarios, cuidado que tienen que dar una instrucción, una preparación, un entrenamiento, aun sean sus amigos, sus familiares, quien sea que los ayude. Si ustedes van a delegar la aplicación, cosa que no les recomiendo, deberían pensar en el entrenamiento de esa persona, porque puede los sesgos de esa persona eh, inviabilizar el suceso del cuestionario. Voy a cortar esta parte por aquí, voy a grabar, voy a subir y vuelvo con la última parte de los elementos del cuestionario. Muchas gracias.